Bueno, ¿qué se puede decir sobre el Papa Blanco, el Papa Negro y el Papa Gris que ya no hayamos dicho? Sino que nada más poner en claro, digamos, la diferencia entre cada uno de ellos. El Papa Blanco, obviamente, es el que todos conocemos, es el Papa es el Santo Padre, es quien está en el Vaticano, el Obispo de Roma, actualmente Papa Francisco. Y esto, el color tiene que ver con la vestimenta, por supuesto, igual que en lo que se refiere al Papa Negro. También tiene que ver con que siempre viste sotana negra, como cualquier sacerdote, pero bueno, en este caso el Papa Negro es un apodo de finales del siglo XIX para el superior general de la Compañía de Jesús, los jesuitas, que durante los últimos 5 siglos ha sido una de las órdenes más grandes e influyentes de la Iglesia, y eso ya lo vimos en todos los videos anteriores. Por supuesto, el hábito es negro y bueno, es el hábito de la congregación y el que viste este superior general. Actualmente tenemos que es el padre Arturo Sosa de Venezuela. Existe un Papa rojo también, pero no tiene que ver con esto de los jesuitas, por eso no está mencionado en el mapa, porque venimos hablando simplemente de los jesuitas y esta relación, básicamente lo más importante es el Papa Negro, que es quien ostenta el poder de la congregación y por ende Francisco, que es un jesuita, está subordinado de alguna manera, aun si es el Papa Blanco. Pero bueno, este Papa Rojo, que también existe, es otro apodo de principios del siglo XX para el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. También se conoció como Propaganda Fidei, que es para la propagación de la fe. Y rojo porque el prefecto es un cardenal y de ahí el color. Y es otro papa, entre comillas, porque tiene autoridad sobre todos los territorios de misión y la decisión de quién es nombrado obispo en esas regiones, mientras que las iglesias establecidas finalmente caen bajo el papa actual y la congregación para los obispos. Y hace tan solo un siglo casi todo fuera de Europa se consideraba territorio de misión, por lo cual cayó bajo sus auspicios. Actualmente es el cardenal Luis Tagle de Filipinas, pero digamos que esto tenía mayor relevancia hace muchos años atrás y no tiene que ver con el tema jesuita. Pero bueno, lo menciono ya que estamos hablando de los colores de los papas, entre comillas. Bueno, venía a colación mencionarlo. Y luego tenemos al Papa Gris. El Papa Gris no es un término que se utilice dentro del mundillo eclesiástico, sino que se lo menciona más bien dentro de lo que son las teorías de conspiración y hace referencia a quien tiene un gran poder y que está entre el Papa Blanco y el Papa Negro, es decir, que tiene que ver con los jesuitas y las bloodlines papales. Y como ya se mencionó en el video sobre los linajes papales, esto recaería siempre en algún miembro de uno de estos linajes. Hasta hace por lo menos unos años, hasta el 2017, se hablaba de Giuseppe Orsini como el Papa Gris, es decir, quien ostentaría un gran poder eclesiástico y que estaría al nivel del Papa del Vaticano, es decir, de Francisco, y del Papa Negro o del superior jesuita, siendo un laico. O sea, en general esto del Papa Gris se hace referencia a laicos con muchísimo poder porque pertenecen a estas familias y quienes, digamos, deciden muchas cosas, no solo con respecto al Vaticano, sino con respecto al mundo en general. Pero a esto es cuando se habla del Papa Gris, al poder de las familias, en realidad, que siempre, claro, va a haber alguien, un brazo ejecutor, una persona que sea quien dé las órdenes o que sea la cabeza de todas estas familias, en particular con lo que se refiere al Vaticano. Y ese sería el Papa Gris, pero esto es algo que es un nombre que se puso y digamos que sería como una especie de jerga dentro de lo que se maneja en información
con todo lo que tiene que ver con este poder detrás del poder y el poder en las sombras, y referido a los jesuitas y referido al Vaticano en particular. Así que tenemos entonces al Papa Blanco, que es Francisco, al Papa Negro, que es el superior general de la Orden de la Compañía de Jesús, que hace muy poquito asumió, porque falleció el anterior, que estaba en Japón, y este Papa Gris, que es algo que es bastante bastante está en el aire, que no se sabe exactamente quién es, que es un título que se le pone a el poder que maneja a su vez a esta compañía, o quien interfiere en las decisiones de la compañía, y que sería un laico perteneciente a estos linajes. Todos señalan que por lo menos hasta el 2017 es un miembro de la familia Orsini, que por supuesto también están relacionados con las demás familias a través de matrimonios y alianzas. Están ya a esta altura, todos pertenecen, digamos que a todas las familias, a todas las bloodline papales, y de nobleza negra también están muy relacionados. A través de los siglos han hecho muchas alianzas, muchos matrimonios, así que llevar el apellido Orsini no implica que también tenga en su árbol genealógico a las demás familias o a muchas de ellas. Entonces esto sería el Papa Gris, sería un integrante de las Bloodlines laico que ejerce un poder sobre el Vaticano y sobre la Compañía de Jesús, que es quien siempre tuvo mucho poder sobre el Vaticano en general, y hoy en día, teniendo a un Papa jesuita, mucho más.